Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Tenemos un tema que se llama Dios no hace acepción de personas. Y fue una exigencia para el pueblo de Israel y para ti y para mí. Lo que Dios exige. Y vamos a Deuteronomio 10, 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohechos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos recuerde todo lo que tenemos que hablar para llevarlo a tu iglesia que tiene sed y hambre de ti, para aprender cada día más. Amén y amén. Dios no hace acepción de personas. Vas a entender en este tema que de pronto tú decías, yo amo tanto a Dios, pero de pronto no hacía lo que Él te exige. Mire que Él dice que es un Dios grande, y hay gente que dice es Diosito, temible, poderoso, Señor de señores. ¿Y a quién se le llama Señor de señores? A Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. El gran yo soy. No sé por qué muchos no distinguen de las tres manifestaciones de Dios siendo uno solo. Ahí te está diciendo desde el Antiguo Testamento la segunda ley al pueblo de Israel, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. ¿Sabe? Hay un éxodo hoy en día, pero la pregunta es, ¿qué tantos amas tú? Si tú también y yo éramos extranjeros, andábamos en el mundo, que era el Egipto de nosotros, y hoy somos la iglesia de Jesucristo. No se te olvide de a donde Dios te sacó o nos sacó, para que le cumpla. Mire que dice también que no toma cohecho, ni hace acepción de personas, no se vende por nada. Tú no puedes comprar a Dios con plata, con nada. Él lo que exige de nosotros es que le cumplamos sus mandamientos. Y aquí dice lo que Dios exige. Y una de las cosas que Dios exige. Entonces la gente dice, la religión, todos tenemos parte de religión. ¿Qué dice Santiago 1, 26 al 27? Habló de viudas y huérfanos. Vamos a decir, tú eres un líder que cumples con esto. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, mire, el problema está en el corazón. Mientras tú no cambies tu corazón, no puedes refrenar la lengua, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Dice que la vida está en el corazón. Dice, guarda el corazón más que nada, porque de ahí mana la vida. Y el que ama la lengua comerá de su fruto. Pero dice que los frutos que habla la lengua salen del corazón, dijo Jesucristo. Y no refrena su lengua, sino se engaña en su corazón. ¿Está viendo a dónde sale? Del corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué te exige Dios? Que haga justicia, que visite a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, que no te dejes sobornar, predicando un evangelio a la carta. Imítalo a Él. Que no hagas acepción de personas, no tengas grupos separados. Somos un cuerpo con una cabeza que es Jesucristo.
Y hay tanta división ahí en las iglesias. Que lo haga el mundo, pero usted como iglesia. Dios no hace acepción de personas para bendecir como para castigar. Tanto castiga al uno como al otro. Porque para Él no hay preferidos. Todos somos iguales delante de Él. Mas no todos heredamos el reino de los cielos porque no le creemos ni obedecemos su palabra. Que es diferente. La palabra hebrea, nazá, asesión o hacer asesión. Aquí en la lengua de nosotros le dicen a uno no sea parcial, sea imparcial. La persona parcial es la que le da más al uno, aunque no tenga el derecho. A veces por la economía, porque tiene más plata, a ese se va, o porque es de prestigio. Tienes que ser imparcial en todo lo que tú hagas. Entonces vamos a ver un ejemplo en el libro de Job, que nos dice la palabra. Cada día aprendemos más y más. Job 34, 19. Buena es la palabra, cada día nos nutre, pero si la asimilamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque usted se la puede acomodar. Y esto no es de acomodo, esto es de predicarla y aplicarla. Tal y cual como está aquí. Dice la palabra, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Tanto el uno como el otro lo hizo Dios. Las riquezas en sí no son malas. Malo es lo que tú haces con ella a través de tu corazón. La lengua nadie la ha podido domar, pero sí puedes decir, hoy no digo más porque sale del corazón. Hago lo bueno delante de Dios o hacer lo malo. La lengua es un mal que está puesto en nuestro cuerpo, un miembro tan pequeño, pero se jacta de muchas cosas y está encendida del propio infierno. Santiago 3:6. Búsquelo para ver qué dice. Entonces, la asesión de personas está prohibida. Eso está prohibido tanto en la justicia como en la ley. Tanto en el pueblo de Israel como ahora también, porque son las mismas leyes. La ley de Dios es soberana, mundial. Vamos a la segunda ley al pueblo de Israel en Deuteronomio 16, 18 al 19. Hacer acepción de personas está prohibido. Y lo va a ir dando el sermón a su recorrido en todo lo que vamos a leer. Mire que tiene un título, Administración de la Justicia. Hay buenos administradores y malos. Le ordena Dios a sus hijos. Y mire lo que le dice. Deuteronomio 16, 18 al 19. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, y en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. Hay gente más torcida que un bejuco de cadena. No hagan acepción de personas. Se van por el que tiene más, o el que es de su predilección, el predilecto, el favorito, o la favorita. Ni tomes soborno. Usted sabe el soborno que hay hoy en día en ambas partes, tanto adentro como afuera, en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay gente que se deja sobornar por plata y predican lo que el otro quiere. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. ¿Tú no eres sabio? ¿Por qué no recibió Elías presente que le llamaban? No se dejaron sobornar.
¿Cuántos se dejan sobornar hoy con el evangelio de la mercadería? Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice que el justo florecerá, será como el árbol plantado a la orilla de un río. Dice que el justo gana almas y no las pervierte. El fruto del justo es árbol de vida. Ganar almas para el reino de los cielos. No necesita dinero, lo que necesita es una buena palabra para ganarlos. Prohibida en la justicia. No estamos hablando de la ley, porque la ley lleva el caso, el policía lleva el caso al juez. El juez es el que determina soltarlo o dejarlo allí si es un preso. Arreglar el problema o no arreglarlo. Entonces vamos a 1 de Juan 3:7. Estamos hablando de justicia. ¿Qué clama el mundo? Justicia, justicia. Pero ¿será que el que pide justicia es justo? ¿Será que tú estás pidiendo lo que no tienes o no das? Es imposible. Hijitos, mire cómo nos trata. 1 de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué dijo Jesús? Tengan cuidado que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de ese Dios maravilloso. ¿Tú lo crees? Prohibida la acepción de personas, o prohibido en la justicia, en los que ejercen el derecho. Segundo, en la ley. Malaquías 2, 8 al 9. El último de los profetas menores, antes de llegar a Mateo. Pero muchos lo agarran es para citarte: robará el hombre a Dios en diezmo y ofrendas. Pero no te dicen esto, que de pronto están torciendo la palabra, adulterándola, y no te dicen lo que quiere decir verdaderamente, por provecho personales. Dice Malaquías 2, 8 al 9. Mas vosotros habéis apartado del camino, mire, apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. En la ley. Una de las cosas que Jesús habló fue de no hacer tropezar. Y pobre de aquel por quien venga el tropiezo. Pobre de aquel. Y está diciendo Dios aquí: ustedes han hecho tropezar en mis caminos y han violado el pacto. Y aquí se está violando cuando usted hace acepción de personas. Hay gente que son muy preferenciales y separan puestos, separadores para el uno, y el otro se sienta allá atrás. Déjese de cuentos, que la palabra la cuida es Dios y cuida al que la predica. Usted no se necesita muros de protección, porque el que nos protege es Él, no es un hombre. Usted no sabe si el que te está allí sentado está haciendo la voluntad de Dios o no. Confíe en Él. Ojo con hacer tropezar. Mira lo que dice, lo que dijo Jesús en Mateo 24, 10, señales de los últimos tiempos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Estamos viviendo en esa época de donde muchos se odian, siendo cristianos ambos. Y mire cómo nos lo dijo en Juan 11, 9 al 10.
Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Quiénes andan predicando un evangelio de tropezadero? El que no tiene la luz de Jesucristo. Y Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. ¿Por qué no andas en luz? Tienes 12 horas al día para que puedas trabajar, predicar el evangelio. En la noche duerme, repósate, para que se cumpla 24 horas. 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para servirle a Dios. Distribuya bien su tiempo y va a ver que le va bien. No haga tropezar a la gente. ¿A dónde se aplica? Hay que aplicarlo en la justicia. Por eso dicen que la justicia cojea, pero la que nunca tarda, o tarde llega, pero llega la de Dios. Crea en esa justicia. Las leyes están siendo quebrantadas. El soborno lo hay. Los civiles están sobornando a los de la ley, porque hay un mal ejemplo dentro hasta de la iglesia que debemos poner el ejemplo y no dejarnos sobornar tampoco por el dinero. Ahora hacen el milagro por plata. Lo de Dios es totalmente gratis. Usted va a dar de lo que usted proponga. Y si no tiene que dársele la palabra porque el evangelio es gratis. ¿Quiénes lo aplican? Esto que sí es Dios. ¿Quiénes lo aplicamos? Primero, los temerosos. Segundo libro de Crónicas, 19:7. Estamos viendo un tiempo donde se están quebrantando las leyes divinas y sacando leyes que van en contra de lo que Dios ha dicho. Y hay sobornos por todas partes, porque la iglesia no predica esta palabra, no todos sí, pero hay una mayoría que no predican y aceptan hasta el soborno ellos mismos. Para que haya el evangelio a la carta tiene que haber soborno. No me meto con el que está en adulterio, en fornicación, porque se me va el dinero. Hable de la verdad. El que cuida y el que sostiene la iglesia se llama Dios. Y el que provee las almas es el Espíritu Santo que las convence de pecado. Pero con una buena palabra. Segundo libro de Crónicas, 19:7. ¿Qué le dice Dios? ¿O qué dice Josafat cuando nombra los jueces? Sea pues con vosotros el temor. Si no hay temor, no va a haber nada. De Jehová, mirad por lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni asesión de personas, ni admisión de cohecho. Déjese estar creyendo que usted va a comprar a Dios porque usted sea el que eche más plata. A Dios lo compra cuando tú eres justo, cuando tú no haces asesión de personas y cuando tú no admites cohecho o soborno. Ese es el verdadero evangelio y el que lo predique debe hacer así. Vamos a lo que dice el Salmo 111:10. Todo va bajo la lupa de Dios, bajo la palabra bendita. Salmo, Dios cuida a su pueblo. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su alabanza permanece para siempre. Principio de la sabiduría, el temor. Si no, no eres sabio ni sabia. Mire que hasta en el sometimiento hay que tener temor.
Por eso vemos parejas hoy que no parecen cristianas. Ambos deben de tener el temor a Dios. En Efesios 5, cuando Pablo agarra y hace una analogía entre la iglesia de Cristo y el matrimonio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si usted sigue leyendo, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ámala y se someterá, pero ámela en el amor de Dios y verá que sí se cumple la palabra. Tenga reverencia, ambos estén sujetos. Nos gusta que nos prediquen mucha promesa. Estamos encantados con promesas, pero no nos quitamos lo que evita que no lleguen las promesas. Estamos hablando del temor, que es el primer punto. ¿Quiénes la aplican? La no acepción de personas, los temerosos. Y eso fue lo que leí en el segundo libro de Crónicas, 19:7. Y ahora va lo que nos dice esta palabra en los temerosos en segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La acepción de personas no te llega a las promesas. Tú puedes ser muy próspero en el mundo, pero tarde o temprano vas a fracasar. Son castillos de arena. O mueres sin Dios. Muy rico, pero te perdiste. El rico se perdió, el que estaba con Lázaro. Y el otro rico despreció la salvación porque Jesús le dijo, dele, véndalo y dáselo a los pobres. Jesús habló tanto del dinero, pero nunca dijo el dinero es malo. O si no, él no hubiera visto a la viuda echó 2 dramas o 2 monedas en la ofrenda. ¿Qué condena a Dios la avaricia? El amor al dinero. Entonces, iglesia, ¿quiénes aplicamos no hacer acepción de personas? Por estar prefiriendo al rico y al pobre, no. Lugares predilectos en las iglesias porque el que tiene o porque es el que tiene el título, ambos valemos en la iglesia. Lo demás es lo que se hace aquí, cada quien está con sus dones o talentos para ponerlos en práctica en la obra de Dios. No haga acepción de personas. Segundo, los íntegros. Vamos a Job 13:8-10. Aprendamos a aplicar la palabra, iglesia. No es difícil. Es posible cuando tú le crees a la palabra. Job defiende su integridad. Dios lo reconoció un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Porque aquí estamos resaltando. Son tus atributos. Que te parezcas a Dios, pero que le obedezcas con temor y reverencia. 8-10, 13, 8-10, Job. Haréis acepción de persona a su favor. ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿O burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis acepción de personas. ¿Sí cree que hay personas asolapadas, mentirosas, hipócritas? Usted no tiene que defender a nadie
porque usted no se puede burlar de Dios. Él sabe cuando tú estás haciendo asesión de personas o cuando te estás parcializando con alguien y lo estás poniendo al de testigo. Eso es lo que está diciendo aquí. Hable la verdad. No se vaya porque este tiene o no tiene, o porque sea hombre o sea mujer. Aquí no hay preferidos. Dios no hace asesión de personas ni para bendecir ni para castigar. El pueblo de Israel, el pueblo preferido, lo castigó y seguirá castigando. La iglesia la castiga si se sale del camino, y al gentil lo castiga. Vamos a probar que en Tito 2, 7 al 8, que no dice la palabra. Entonces, coma Biblia, no coma cuento. Enseñanza de la sana doctrina. Tú y que estás en la sana doctrina, vamos a ver qué dice para la sana doctrina. 2, 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿De qué habló Job? La integridad, que nadie puede engañar a Dios. Si tú haces un juicio y estás poniendo a Dios de testigo, Él sabe que lo que está echando es mentira. Eres hipócrita, mentiroso o mentirosa. No juegue con candela porque se puede quemar. Tercero, los hijos. Y para llegar a esto tenemos que ser coherederos, imitar a Jesús, porque Jesús nunca hizo asesión de personas. Jesús le lavó los pies a Judas, a Juan, a Pedro, a todos. A todos los limpió con la palabra, menos a uno, porque estaba contemplado para perderse. El corazón de Judas no iba a doblegar. Era avaro, ladrón. Y hay gente así, que aunque oigan la palabra, no van a cambiar. Entonces vamos a ver lo que nos dice, tercer punto, los hijos. ¿Quiénes la aplicamos o la aplican de no hacer asesión de personas? Los temerosos, los íntegros, los hijos de Dios. Lucas 20, 21. Lucas 20, 21. Dijo Jesús: muy clara que es la palabra, día tras día se nos hace más entendible, porque la estamos dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra: le dicen la cuestión del tributo para probar a Jesús. Pero mire que vamos a llevarlo al punto, al versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mire cómo lo reconocen. Y que no haces asesión de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Esta palabra es para el rico, para el pobre, para el flaco, para el gordo, para el negro, para el blanco, para el amarillo. Esto no hay preferenciales. Esto es para todo el mundo. Si el médico está en el error, háblele. Se lo merece para que él no se vaya a perder. Si el abogado, el mandatario, háblele. Dios nos mandó por eso, a hacer la gran comisión y a decir la verdad. No está torciendo la palabra, porque se tuerce todo. Si el evangelio está torcido en una congregación, la gente anda torcida, anda adulterando, si está adulterada la palabra. No se basa en eso que yo voy a la iglesia por la palabra. Vaya a la iglesia porque esté la palabra sana.
o léasela a usted, si está corrompida en la iglesia, o a donde esté. Quienes la aplican o la practican, de no hacer acepción de personas, los temerosos, los íntegros y los hijos de Dios. ¿Cuándo se practica? En la consejería. Vamos a Job nuevamente, 32, 21 al 22. Cada día nos llenamos más de esta palabra y vamos saliendo adelante. Dice, Eliú justifica su derecho de contestar a Job. ¿Quién hace esto? No Job. Eliú es el que le va a decir, no te voy a hablar con lisonjería, aunque Dios haya dicho que tú eres justo, temeroso, recto. Yo también tengo la palabra de Dios, pero no te voy a hablar lisonjeando, porque es que me consumiría Dios a mí, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. La consejería va a aconsejar a Job a sacarlo de aquella sal que le habían echado en la llaga los 3 amigos que mandó a consolar Dios, o que fueron ellos. Había perdido todo. Renegó Job hasta el día que nació. Se quejó. Pero mire lo que dice Eliú. Job 32, 21 en la consejería. 21, 22. 32, 21 y 22. No haré ahora asesión de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Que yo sí soy el que tengo esto, yo soy el ungido, hable la verdad. Usted también debe tener el Espíritu Santo de Dios. Aquí no valen los títulos. Aquí vale el poder de Dios viviendo en ti. Porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Dice que los lisonjeros van a ser castigados. Hay gente muy lisonjeras. ¿Y sabe qué dice Dios con la lengua lisonjera? Será consumida. Y esto es lo que está diciendo Eliú. Job, no te voy a hablar, ni te voy a lisonjear, te voy a decir la verdad. Yo no voy a hacer asesión de personas, porque Dios dijo que tú eras el justo, el recto, el temeroso, pero tengo que hablarte la verdad. Pastor, usted puede ser el ungido, apóstol, mandatario, pero te tengo que decir la verdad. Habla. Dios te respalda. Vamos a Proverbios 28, 23. Para ver que nos sigue hablando más de la lisonjería, que hoy se utiliza mucho. Proverbios 28, 23. Oiga, tranquilito, relájese, escuche para que cambie. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Eliú la tenía clara, esta situación, esta consejería. Dice, mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Cuando tú lisonjeas vas a conseguir desgracia. Y cuando reprendes con la verdad vas a conseguir gracia delante de Dios y delante de los hombres. Proverbio 3:4, ahí lo vas a conseguir. Pero hable lo que está aquí. Eliú la tenía clara. El hacedor mío me va a consumir si yo te lisonjeo aquí. Job necesitaba una palabra. A veces tú necesitas una palabra que te exhorte, que te reprenda, que te corrija. Pero si te estoy lisonjeando porque te vas, porque te echas mucha plata, o porque me haces muchos favores, no funciona. Hacer asesión de personas no es bueno, porque la palabra nos dice, no la mira Dios.
Y es lo que nos acaba de decir aquí la palabra: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Oiga, gracias hermano, gracias pastor, porque me hizo entender que estaba equivocado. Porque si usted me hubiera dado una palabra aquí lisonjera, me hubiera cepillado el pecado, yo nunca hubiera cambiado. Que el que lisonjea con la lengua, refrene su lengua, cambie su corazón. El problema del hombre no está en la lengua, está en el corazón. Guarda más que nada en el mundo tu corazón, porque de él mana la vida. Pero dice que la vida y la muerte, la bendición y la maldición están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Pero Jesús dice que de la abundancia del corazón hablará la lengua. Entonces, ¿cuál es el problema? El corazón. Y tú con tu mente puedes lisonjear, porque tú primero piensas, lo voy a reprender, pero estás pensando, se va y se me pierde la ofrenda buena o el diezmo, si tú cobras diezmo o andas con primicia. Deje que sea el dador alegre y no la imposición. Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Yo le digo a la persona, te estoy predicando, pero ¿será que lo estoy aplicando? ¿Tú ves eso aquí? Porque yo hago lo que está aquí. Yo no ando buscando tesoro, ando buscando almas que amen a Jesucristo. Ve lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 8. El ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fui por engaño. Mire todo lo que nos está diciendo, lo que viene hablando la palabra. Sino que según fuimos aprobados, hay gente reprobadas, por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Déjese de estar cepillando, lisonjeando para ganar lo que los hombres tienen y no ganarlo para Cristo. Repréndalo si merece la situación. Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Vio? ¿Ah? Eliú dijo, cuidado, me vaya a consumir mi hacedor por estar con la lisonjería aquí con Job. ¿Ah? Dice, palabra lisonjera, ¿cómo sabéis? Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No predicamos amor al dinero. La avaricia es idolatría. La obstinación es idolatría. El avaro no heredará el reino de los cielos. Dice que también amor excesivo a las personas es idolatría. No creemos en imágenes. Creemos en el Dios vivo y todopoderoso que vive en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser de carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos ante vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué tanto amas al rebaño de Jesucristo? ¿Qué tanto te haces amar porque les predica la verdad? ¿O te odian por decir mentira? ¿O te aman por decirles la verdad y cambiarles su vida de donde estaban perdidos? Ojo con la consejería. No se parcialice con nadie. Sea totalmente imparcial, porque eso es asesión de personas. En un juicio, Proverbio 24, 23 al 25. Proverbio 24, 23 al 25.
También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Mire lo que se gana. Y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Ahí tenemos los dos polos opuestos. El uno recibe bendición. ¿Sabe por qué? Porque lo reprende. El otro recibe maldición porque lo está testificando como bueno siendo malo. Ya está haciendo acepción de personas. No es de un cristiano ni una cristiana. Teniendo preferencia hasta en los hijos, en la iglesia. Amo al que me da, pero a aquel no tengo mucha relación porque no me da. No ame a nadie por lo que le da. Ámelo por lo que usted le da. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando usted le da a alguien, usted lo va a amar. Le da la palabra, le da lo físico, material, le da una oración. ¿Quién no le puede dar una oración? Lo bendice. Hágalo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire que en Romanos 2, 11 al 12, en la primera iglesia, y el título que tiene es El justo juicio de Dios. Romanos 2, 11 al 12. Es que yo soy bueno, muchos se creen buenos, y el mundo dice, los buenos somos más y los malos menos. Dios dice otra cosa. Los malos son más y los buenos son menos. Hay quien haga más injusticia que haga justicia. Hay quien más odie que ame, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, miren lo que dice Romanos 2, 11 al 12. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, no hay acepción de personas. ¿Y usted por qué las hace? Porque usted tiene grupos en su iglesia preferenciales. Roca, no, tienen roscas y no una roca. Que estén cimentados sobre la roca y están diciendo, tú eres hijo de Dios, tu pastor se llama Jesucristo. Y no al otro decirle, yo soy tu pastor y del otro no soy. Hace acepción de personas. Tito 1:3. Yo creo que mejor es que te reprendan duramente y no que te estén cepillando o dándote tanta lisonjería que te puedas perder. Vamos a ver lo que dice este apóstol a Tito, un pastor joven, el apóstol Pablo. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Se va a dar cuenta que este sermón va basado a la fe. A medida vamos desarrollando, se va a dar cuenta de vamos a parar. Aquí, ¿cuánto se practica? O cuándo más bien, ¿cuándo se practica en la consejería y en un justo juicio? Si hay la justicia, va a haber juicio justo. No va a haber parcialidad, sino imparcialidad. Al que haya que castigarle, se castiga, y al que darle lo bueno. No se venda. Proverbio 28, 21. No se vaya a torcer. No se venda, que Dios le va a bendecir grandemente. No deje que lo maldigan, sino que lo bendigan. Proverbio 28, 21.
Hacer asesión de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Será un transgresor. Se torció por un bocado de pan. Dice que Esaú vendió su primogenitura por un bocado de pan. ¿Cuántos han vendido el ministerio por un bocado de pan? Por dinero. La avaricia. Vamos a lo que nos dice el profeta Oseas 6:7. Prevaricar. ¿Sí se cree que están prevaricando el derecho? La misma palabra. La están torciendo. Evangelios que hoy en día son evangelios anatemas. Y vamos a ver lo que nos dice el profeta menor, Oseas 6:7. Aquí nos viene a mencionar como un transgresor. Entonces uno hace un recorrido por la Biblia y usted va aprendiendo mucho. Creo que a veces nos falta mucho leer la Biblia, más bien escudriñarla, porque usted puede leerla más no entenderla. Leamos lo que dice Oseas 6:7, pero tiene un título: Insinceridad del arrepentimiento de Israel. No son sinceros. Entonces dice: mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Estamos viendo prevaricar, falsear el derecho, hacer asesión de personas. Entonces tenemos que ser sinceros, que amemos por igual. Dios no hace asesión de personas, tanto para el uno como para el otro es. Esto es algo universal, es universal. Hechos 10:34 al 35. Todo lo llevamos al contexto bíblico. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le teme y hace justicia. Y dice, lo único que agrada a Dios es la fe. Y esto está relacionado con la fe. Y se lo voy a mostrar, para ver a dónde tú tienes tu fe puesta, o si es verdad que caminas en la fe verdadera. Mire cómo está de claro: del que le agrada en todo el mundo y hace justicia y le teme. Y comenzamos que los temerosos somos los que no hacemos asesión de personas. Pregúntate qué tanto le temes tú a Dios. Aquí no hay privilegio, iglesia. Vamos a Gálatas 2, del 1 al 10. En esa iglesia donde tuvo problemas, donde se predicaba, se infiltró la circuncisión, o sea, la ley, un evangelio anatema, que comenzaron por la fe y terminaron con la carne. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 1 al 10, para que nos quede claro. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí sin una revelación, y para no correr o hablar o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito,
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Cuántos están metiendo evangelios ahora de la circuncisión, judaizando la iglesia? Y esto a pesar de los falsos hermanos, son falsos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. No se esclavice a lo que ya Cristo quitó, hombre, la ley ceremonial, a los cuales ni por un momento accedimos. No se venda, no ceda, a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Que hay muchos reputados, uy, qué excelencia, tienen una gran reputación y hablando un evangelio torcido. Antes, por el contrario, como vieron, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El mismo que tuvo Pedro tengo yo y tienes tú, para hablar el evangelio de la circuncisión en el corazón y no en el prepucio. Y no estás judaizando la iglesia con tu gran reputación. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros nos fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los griegos, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Acuérdate de los pobres en espíritu, acuérdate de los pobres económicos, y no estés guardando tanto tesoro. Ayuda a las ovejas. No estés viviendo tanto de sacarle toda la lana, ayúdalas. Dele buena palabra para que sean salvas. Y no tenga una tijera para estar nada más cortando lana, sino tenga una buena palabra para que le salga lana, para que puedan crecer al conocimiento de Cristo. Amén, iglesia. ¿Qué debemos hacer? Una buena pregunta. Obedecer. Tanto el uno como el otro. El que tiene y el que no tiene. El que está en el puesto de honor como el que no está. El que es amo o el que es dueño. El que es padre y el que es hijo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 6, del 1, y lo vamos a leer al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que para él no hay acepción de persona. Que tu riqueza, tu empresa, no te haga más.
Trátalo con amor. Y lo mismo tú que le trabajas al empresario, sea honesto. Haga las cosas como para Dios, no le robe el tiempo. No se ponga a hablar de lo que no debe estar hablando en tiempo de trabajo. A usted lo buscaron para trabajar 8 horas, trabaje 8 horas y después hable del Evangelio. Cada cosa en su lugar y en su tiempo. No se lleve nada de ahí, no se robe ni siquiera ni un clic, porque es como si se hubiera llevado la caja. Para Dios, robo pequeño o grande es robo. Mentira es mentira, aunque sea piadosa. Él mide el pecado como Dios lo mide. Mídalo así. Sea honesto. No haga sesión de personas en la iglesia. Al que tiene más lo siento en puestos de honores. Todos tienen derecho. Somos hijos del mismo Padre, llamados por el mismo Espíritu. Seamos iguales. No hay asesión de personas. Créale a la palabra. Colosenses 4:1. Como para afirmarte más aquí, como amo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amos de todo. Seamos siervos, iglesia. No se crea más porque es el pastor, porque es el apóstol, o porque es la oveja que tiene más plata. Seamos iguales. Seamos diferentes en doctrina, no sigamos las corrientes de las doctrinas falsas, pero seamos iguales como personas, como hijos de Dios. No es tu título. Quitemos la lisonjería, quitemos la asesión de personas. Hoy es un día para eso. ¿Sabe por qué? Porque va a haber castigo. ¿Para quién? Para el injusto. Esto es un acto de injusticia. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay asesión de personas para con Dios. Métete en la justicia de Dios. Quita la injusticia o te va a ir muy mal. El justo juicio de Dios merece misericordia, porque la misericordia sobrepasa el juicio. Tenga misericordia con sus trabajadores, con las ovejas, con el pastor. Tenga misericordia y haga un justo juicio con todo el mundo. Ame a todo el mundo. El amar no te significa que tienes que compartir el pecado. No te hagas partícipe de pecados ajenos. Vamos a probar que es un pecado. Si no sabías hoy y en tu iglesia estabas como pastor o como líder o como oveja haciendo asesión de personas, estabas en un pecado que no te dabas cuenta. Pero si hoy lo quitas, Dios todavía te va a bendecir más de lo que tienes. Te va a dar más palabra, más unción, bendición de la que tú quieras. Mire lo que dice el título, Santiago 2, y lo vamos a llevar al versículo 9. Amonestación contra la parcialidad. Y leemos el versículo 9. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Quién es un transgresor? Violador de la ley. Yo creo que esta palabra tiene que ponerte en un buen puesto con Dios y no con los hombres. Eso es lo que tienes que buscar todos los días de tu vida. Mire que Primera de Pedro 1:17 al 21. Mira lo que dice la palabra. Y si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor, vuelve el temor.
todo el tiempo, no los domingos nada más, o el día que vas a la iglesia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, somos peregrinos aquí. Hoy estamos, mañana no estamos, pero ¿qué vas a rendirle a Dios allá en su presencia? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿no te da vergüenza estar haciendo lo que hacías cuando vivías en esta vida? Teniendo preferenciales, ¿no te da vergüenza eso? Que ya te rescató de tu vana manera de vivir, no rescató, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y echándote la sangre de Cristo y haciendo acepción de personas. Qué belleza, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, estábamos predestinados, y Él también, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén, gloria a Dios. Qué buena palabra, ¿no? Y concluimos, y vamos a resumirlo, volviendo a Santiago 2, y lo vamos a leer todo. Esa es la conclusión. ¿Estás en la verdadera fe? Muy bonito cuando decía, la sangre de Cristo tiene poder, y haciendo acepción de personas. Muy lindo que decía, tengo la fe, y haciendo acepción de personas. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Amonestación contra la parcialidad, ahí concluimos, esa es la conclusión. Hermanos míos, no dice mundo, gentiles, que vuestra fe, miren, donde está el centro de lo que Dios nos quiso hablar hoy. Estamos pidiendo fe, auméntame la fe, y nos dice, Señor, quítame esto de estar haciendo acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo, porque ambos los hizo Dios, tanto al uno como al otro, al justo y al impío. Y Él hay que amarlo y amar al prójimo, porque todos son hechuras de su mano. No son hijos todos. Dice, vaya y predíquele a las criaturas, y al que creyere y se bautizare será salvo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, nos oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Qué linda preferencia, ¿no? Tengo la iglesia llena, las arcas llenas, pero está tan pobre de almas para Cristo. Reconciliémonos, pongamos esto en nuestro corazón, meditemos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. ¿De qué rico está hablando? Los ricos transgresores, los ricos, que miren lo que dice aquí mismo, si usted sigue en Santiago, contra los ricos opresores. Te están oprimiendo, y todo es por el dinero. Y es un rico que te está predicando, porque piensa nada más en la riqueza, y te está hablando a ti si no enseñas en la riqueza.
Y dice muy claro, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Míralo de un punto de vista, que lo que predica es palabra de prosperidad, mercadería, harán mercadería con palabras lisonjeras. ¿Cómo dice eso la palabra? Ya se lo voy a mostrar. Concluimos ahí, pero miren qué es lo que dice. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabra lisonjera, palabra fingida. Si hoy Dios te tocó y de pronto te basaba más en el dinero que en salvación de las almas, cambia tu actitud. Hay tiempo de hacerlo. Dios te llama. Cambia todo eso y reconcíliate. Y tendrás mejor vida y la vida eterna con Jesucristo. Que Dios me los bendiga y envíe este mensaje a muchos que lo necesitan. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por todo. Te alabamos y te glorificamos y la ponemos en tu presencia. Que llegue a muchos de la iglesia, a esos hermanos en la fe, alrededor del mundo, si estaban haciendo ascensión de personas. También que llegue a la familia en carne, para que ellos puedan convertirse a la fe verdadera de Jesucristo y toque a los mandatarios, toque a los médicos, al enfermo en la clínica, en el hospital, en la casa, para que ellos puedan levantarse de ahí por fe en Jesucristo y cambiar su vida y no haber preferenciales, no hacer acepción de personas. El pastor, el líder, la oveja, la sociedad y todos aquellos, el preso, todos aquellos y el enemigo, todos aquellos que necesitan esta palabra para que pueda haber cambio y transformación. Señor, que seas tú llegando a muchos que no habían entendido esta palabra y la puedan entender y llevárselas a otros y darles claridad más de este evangelio maravilloso. Señor, gracias. Te pedimos por los países. Oramos, Señor, por las viudas, los huérfanos. Te ponemos al que está preso de vicios que van en contra de la naturaleza. Oramos por ellos y los bendecimos también, para que haya cambio en su vida. Señor, te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos que esta palabra pueda llegar a muchos por el poder de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro libertador Jesucristo. Amén y amén.